Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy buenos días, hermanos. Good morning, everyone. Es un placer de nuevo poder estar delante de ustedes y compartir la palabra del Señor. It's a great privilege for myself to be in front of you and share the Word of God with you this morning. I want you to go with me to the book of Acts this morning. We're going to be looking at chapter 17. Esta mañana, hermanos, quiero que vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 17. Ahí es donde vamos a estar meditando el día de hoy. Hermanos y amigos, probablemente todos los que estamos acá tenemos a una persona, quizás a un amigo, a un miembro de nuestra familia, a un compañero de trabajo, al cual por algún tiempo le hemos estado predicando la palabra. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno como que quisiera tener un poder, y espero que se entienda, un poder sobrehumano para que de alguna forma las personas puedan entender que nuestro mensaje es verdadero, que nuestro mensaje es real. Y es real y verdadero porque no es nuestro mensaje, sino que es mensaje de Dios. This may be your case. I really don't know this morning, but you probably have a friend or a family member or a co-worker that probably you have been studying with them, and you have this feeling. If you are like me, probably you have this feeling that you want to be or to have this superpower that you can use this power and try to use it to be able to understand that your message is not from you, but it's from God. En ocasiones, hermanos, este mundo cada día se pone más escéptico, se pone más incrédulo, y uno quisiera, de verdad, que de todo corazón, uno quisiera que las personas entiendan cuánto Dios les ama. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 17, encontramos al apóstol Pablo en la ciudad o en la región de Atenas, una ciudad sumamente idólatra, una ciudad donde, para decirlo en términos sencillos, no conocían a Dios. Tenían muchos dioses, muchos ídolos, pero no conocían al Dios verdadero. Así que en esta mañana lo que yo pretendo hacer con ustedes, hermanos, es compartir este diagrama, por decirlo así, un diagrama fluido de la fe. Pues vamos a utilizar el ejemplo del apóstol Pablo y vamos a ver cómo el apóstol Pablo trata de enseñarle a esta gente que no conocían de Dios, que no aceptaban a Dios como tal. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo les dijo a ellos para que lograran entender, para que lograran comprender, para que lograran alcanzar la fe que todos necesitamos? So what I want to do this morning with you all is to share with you this sermon or lesson that the Apostle Paul shared with these people in Athens. As you can read, those guys over there, they didn't believe in God. They have a few gods or idols, if you will. And then the Apostle Paul came to this city. And what I want us to do this morning is to review this lesson, review the Apostle Paul words to them, and maybe we can use the same sermon or the same principles to share with our friends. Maybe those friends don't believe in God. Maybe those friends of yours need some faith, and the Apostle Paul is going to share with us an important things to keep in our minds and our hearts. Como dije, hermanos, entonces vamos a utilizar este sermón o esta enseñanza del apóstol Pablo para tratar de convencer quizás de alguna forma a nuestros amigos, a nuestros familiares acerca de la existencia de Dios.
favor, lea conmigo versículos 22 al 31. Let's read all together verses 22 through 31. Leamos todos juntos 22 al 31. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Palabra del Señor. Probablemente, hermanos, algunos de estos versículos ya ustedes los han leído. Es un gran sermón, una gran lección que el apóstol Pablo comparte con estos atenienses idólatras, y de hoy vamos a aprender a cómo inspirar la fe en esas personas. This is an important lesson. Probably you already know some verses on this reading, but this is a great sermon from the Apostle Paul. Is Paul talking to these idolatrous people, these people that they were worshiping idols or gods, and the Apostle Paul is going to show them the real and only unique God, the one God that you and I believe today. Así que, hermanos, vamos a ver este diagrama de la fe, porque en primer lugar, lo que Pablo les hace ver a estos atenienses, y que usted y yo necesitamos aprender, y que toda persona en esta tierra necesita reconocer, es que Dios existe. Dios existe, hermanos. Por favor, vea el versículo 24. Para mostrarles a estas personas que Dios existe, parece que el apóstol Pablo va a utilizar dos leyes principales. La primera es la ley de la causa y efecto. Sabe que muchas personas hoy no creen en Dios, y en el orden de no creer en Dios utilizan la ciencia, ¿cierto? Este mundo se creó de una explosión, dicen los científicos, del Big Bang. Pero ¿es realmente eso posible? Lea conmigo el versículo 24. First law, cause and effect. Verse 24 is very important to me, that from these days, since those days, Paul knew this law, the cause and effect. Verse 24. El Dios. Ve el verso 24. Ya Pablo sabía, hermanos, de la ley, de la causa y el efecto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Vamos a detenernos ahí. Yo quiero que usted note con mucho cuidado la primera palabra del versículo 24. I want you to see carefully the first word in verse 24. The God. El Dios. Pablo está hablando en singular. Singular, right? The God.
not like you believe, is Paul telling these people. It's not like you believe. There are few gods. No, the only true and real God is the one who made the world and everything. Pueden verlo ustedes, hermanos, como Pablo le dice a estas personas, no muchos dioses, sino el único y verdadero Dios, el Dios al cual yo predico, el Dios en el cual nosotros creemos hoy, fue quien creó el mundo, y no solamente el mundo, sino todas las cosas que hay en el mundo. Lo que Pablo está mencionando acá en este versículo 24 es la ley de causa y efecto. ¿Qué dice la ley de la causa y el efecto? Dice que todo efecto material debe tener una causa adecuada que existió antes de ese efecto. En palabras sencillas, para que este púlpito existiera, tuvo que haber existido alguien, según la ley de la causa y el efecto, tuvo que haber existido alguien o algo que creara este púlpito. Este púlpito no pudo crearse de la nada. Este edificio no pudo crearse de la nada. La silla en la cual usted está sentado no pudo crearse de la nada. Tuvo que haber existido algo o alguien antes de que esa silla, este púlpito o todo esto existiera. ¿Me sigue? Pero los científicos hoy en día nos dicen que este mundo se creó de la nada. El universo, hermanos, no pudo haberse creado a sí mismo. Porque la ley de la causa y el efecto lo contradice. Si este mundo entonces no se creó a sí mismo, si este púlpito no se creó a sí mismo, ¿quién creó este púlpito? Yo quisiera saber quién lo hizo. ¿Tenemos nosotros respuesta para eso? So it's impossible. Follow me on this, please. It's impossible that this pulpit create itself, right? There was someone or something before this pulpit that created or made it, right? A human being, someone with enough knowledge create this pulpit or this building or those chairs. So it's the same principle with this world. Today, a lot of scientists keep telling us that this world come to existence because of an explosion, right? The Big Bang. But that it makes any sense. So again, from these days, Paul is telling us about this law, the cause and effect. So if this universe doesn't create itself, who made it? Who made this world? Verse 24. Si este mundo no se creó a sí mismo, hermanos, ¿quién creó este universo? ¿Cómo o de dónde salió? La respuesta está en el versículo 24. Pablo le dice a estas personas, el Dios que creó el universo, que creó el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios, según el registro que tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, sabemos que es Dios quien dijo, hágase la luz, y la luz fue. Y desde ese momento empezó la creación con todo lo que hoy vemos. Si hay algo que nosotros necesitamos hacerle saber a las personas con las que conversamos es que este mundo fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios existe. Pero Pablo comparte otra ley y es la ley de la biogénesis. ¿Cuál es la ley de la biogénesis? Leámoslo primero en el versículo 25 y 26 y después lo explicamos. Let's read 25 and 26. Dios no es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten toda la faz de la tierra. Hermanos, ¿qué es lo que dice la ley de la biogénesis? La ley de la biogénesis dice que la vida
en este universo material, proviene de una vida anterior de su propia especie. Hermano, ¿me lo puede decir en palabras sencillas? Claro que sí. Un perrito y una perrita, ¿qué pueden tener? Perritos. Un gato y una gatita, ¿qué pueden tener? Gatitos, ¿no? Un chanchito y una chanchita, ¿qué pueden tener? Chanchitos. No sé, otro animal. Dígame un animal. ¿Algún animal que les guste? Una vaca y un toro, ¿qué pueden tener? Vaquitas o toritos. No sé, hermanos, yo creo que se entiende el ejemplo. La vida es lo que dice la ley de la biogénesis, que en este universo material la vida proviene de la misma especie, ¿no? Usted no puede, si usted lo que quiere tener es un gato, usted no va a poner a un perrito y a una perrita a unirse. Es decir, de un perrito y una perrita no puede salir un gato, ¿cierto? No, tiene que ser de la misma especie. Ahora, note con esta explicación lo que Pablo dice en el versículo 25. Primero dice, Dios no es honrado por manos de hombres, y después dice que Él, al final del versículo 25, Él es quien da vida a todos. ¿De dónde proviene la vida? Si este mundo no llegó a existir de la nada, la vida, ¿de dónde llegó a existir? ¿Habrá alguien que pueda crear la vida de la nada? Digo, con tantos avances que hay en la tecnología y con la existencia ya de la clonación incluso, el ser humano tiene mucha inteligencia para incluso clonar animales y clonar personas. Pero algo que el ser humano no ha sido capaz ni podrá ser capaz es de crear la vida. ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el creador de la vida? Pablo dice en el versículo 25, Dios es quien da vida, y no solamente da vida, sino da aliento a todas las cosas. I am trying to explain that this second law, the law of biogenesis, I hope that I'm saying it right, even close, but it's basically saying that God is the only God able to give or create life. Like in this world that we live today, there are a lot of intelligent scientifics or people, and they are even cloning animals and even humans, but these intelligent people aren't yet, they won't be able to create life, because the only one, our God, is the only one who is going to able to give and create life. And I'm quoting the end of verse 25. The only true God. Nuestro Dios, hermanos, es el único capaz de crear la vida. Ustedes que tienen bebés en sus brazos, mamás que tienen bebés en sus brazos esta mañana, sus bebés no se crearon solitos en su vientre. No, ustedes junto con su esposo hicieron la parte humana, la parte de procrear, pero el dador de la vida es el Dios que creó este universo, el que creó nuestros seres. Y esto es algo, hermanos, que nosotros le debemos hacer saber a la gente, que Dios existe, que Dios creó este mundo material y que Dios es el que creó la vida. La vida es producto del Dios eterno. Sin Dios, nada de lo que hay podría existir o sostenerse. Amén. This is a very important thing that we need to let our friends, we need to let know to our friends, family, co-workers. You know what? God exists. God exists.
He is the creator of the world, and He is the creator of our lives. Do you believe so? Do you believe so? Oh, yeah, we believe it because we are Christians. But what about if they don't believe? If they tell us, you know what, it's good for you. If you believe so, that's right, but we don't have evidence. We don't have evidence of that. Really? ¿Qué pasa si nuestros amigos, familiares, hermanos o personas que están a nuestro alrededor no creen en Dios y nos dicen, sí, usted lo cree porque usted es cristiano, pero yo no creo eso, yo no creo que Dios exista, yo no creo que Dios haya creado el mundo, no tenemos evidencia de eso? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver, hermanos, la siguiente línea de lógica que Pablo comparte con estas personas. Este mismo Dios es lo siguiente que Pablo le dice a estas personas. Este Dios que creó el universo también nos ha dado la Biblia. This is the second point, if you will, that Paul is sharing with these people, with these folks. God not only created this world, He not only is the giver of life or creator of this world, but He also gave us the Bible. Do you believe in the Bible? ¿Ustedes creen en la Biblia? Este es el punto principal que nosotros tenemos con las personas a las cuales le predicamos. ¿Sí o no, hermanos? Ustedes y yo creemos en este libro como una verdad. You and I believe that this book is the only truth. Pero hay personas en este mundo que no creen en la Biblia. ¿Se puede creer en la Biblia? Claro que se puede creer en la Biblia. Versículo 27. Dado que Pablo le dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es importante que nos ubiquemos en contexto. Pablo está en esta ciudad de Atenas. En esta ciudad de Atenas lo que hay es gente idólatra. No conocen al verdadero Dios, aunque le tienen un altar que decía al Dios no conocido. Realmente Pablo le dice, ustedes no lo conocen. Y le dice en el versículo 27 algo que usted y yo necesitamos entender. Y en primer lugar es que Dios se ha revelado a la humanidad de una manera universal. Es cierto que nosotros no podemos conocer la existencia de Dios. Es cierto que Dios no se ha revelado. Hermanos, Dios se ha revelado a través de la naturaleza. El Salmo 19:1, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. I'm quoting Psalm 19, verse 1, because I'm telling the God revealed Himself through His nature, through this world, through heavens and earth, animals, trees, all the creation is one way of God to reveal Himself. Pero hermano, Dios no solamente se reveló a sí mismo a través de la naturaleza, de una manera universal, sino que también Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras. Y esto es importante que nosotros hagamos saber a la gente. Este libro no es un libro como cualquier otro. Esta Biblia es la revelación única de Dios. Usted quiere conocer a Dios, en este libro usted puede conocerle. But one more way that God revealed Himself is through His word, through His word. Through His word. We believe that God show us in this great book all His will, and we need to let people know about that.
Probablemente no tenemos el tiempo hoy para considerarlo en detalle, hermano, pero sabemos que cada palabra escrita en este libro es inspiración divina. Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos evidencia de que la palabra de Dios viene realmente de Dios. Sí, no tenemos tiempo para considerarlo todo, pero hay 4 evidencias de que esta palabra proviene de Dios. En primer lugar, la unidad de la Biblia. ¿Cómo es que 40 hombres distintos en aproximadamente 1600 años, en diferentes tiempos, épocas, culturas, pueden haber escrito sobre un tema sin equivocarse, sin errar, sin fallar? La unidad de la Biblia. How do we know that this Bible comes from God? 4 evidence. We don't have time to develop all these 4 evidences. The first one is the unity of the Bible. Approximately 40 different men in 1600 years. They lived in different time, different places, and they write about the same thing without any mistake. The unity of the Bible. En segundo lugar, la precisión, hermanos, de los hechos de la Biblia. Tiempo, lugares, ciudades, fechas, hombres de nuevo que vivieron en distintos momentos, hablan con exactitud, y con precisión de los hechos de la Biblia. Número 3, el cumplimiento profético de la Biblia. Cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron a la perfección exactamente en el tiempo que habían estado profetizadas. Y finalmente la precisión, la presciencia científica de la Biblia. ¿Cómo es que hombres que escribieron hace cientos o miles de años pueden conocer o podían conocer temas que incluso apenas hoy los científicos están descubriendo? Todo esto nos muestra que la Biblia es cierta, que la Biblia es real, que la Biblia viene de Dios y que las huellas dactilares de Dios, es decir, la evidencia de la inspiración, se encuentra en toda la Biblia. Pero ¿cuál es la razón? A este es el punto que quiero llegar. This is my main point right here. ¿Cuál es la razón de que nosotros aceptemos la Biblia como real y como verdad? What's the main purpose for you and I to believe that this word comes from God? Sí, verse 27. Ve al versículo 27 de nuevo. Para que busquen a Dios. ¿Para qué Dios nos ha dejado este libro? Hermanos, ¿para qué Dios nos dio esta revelación? Para que lo busquemos. Por favor, note que Él no solo se ha revelado a la naturaleza, no solo se ha revelado. ¿Cuál es el propósito de que Dios creara el mundo y que nos haya dejado este libro? Para solamente leerlo y decir, oh sí, es un buen libro, es interesante, es bonito. Ya yo me lo leí todo de principio a fin. ¿Es esa la razón nada más? No. La razón es para que busquemos a Dios. So what's the purpose for God to give us this book? For you to read it and say, oh, this is a wonderful book, an amazing book. I read it twice this year. That's a magnificent, great book. That's not the only purpose for this book. It's for you and I to seek God. Do you understand what I'm saying? God wants me to seek Him. He revealed Himself through nature and through the scriptures for me to understand that He is the real, unique, and only God. And knowing that, I have to seek
him every day. Verse 27. Because he is not far away from me. Él no está lejos de nosotros. Lea por favor al final del versículo 27. Él quiere que le busquemos, si en alguna manera podemos palparlo, podemos hallarlo. Dice, aunque ciertamente, amen, at the end of verse 27, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. A veces uno dice, ¿cómo encontrar a Dios? ¿Dónde lo voy a encontrar? Y las personas siguen buscando a Dios, siguen buscando o esperando algún milagro de parte de Dios, que Dios se manifieste del cielo de alguna forma para yo creer que Él exista. Si Dios me hace este milagro, voy a creer en Él. Hermanos, esto no funciona así. Pablo le está diciendo a estos hombres que Él ya se ha revelado a la humanidad y que nosotros tenemos forma de buscarlo y de hallarlo. Es a través de su palabra. You know what? Some people these days are looking for some miracle. If you make a miracle, I will believe in you. Send something from heaven and I will believe in you. It doesn't work this way. God already revealed himself through nature, through the scriptures, that you and I can seek him and we can find him. We can find him. Where? In his word. If you don't believe that God exists, if you don't believe that this word comes from him, there's nothing. There's not a miracle that is going to help you to believe in God. And you and I, as Christians, we need to understand this. We have to believe it in order to go out and preach it. We have to believe it first in order to go out and preach the people around us. Pero esto, hermanos, es algo que nosotros necesitamos creer primero para luego salir y predicarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Siguiente línea de lógica que el apóstol Pablo le da a estos atenienses para que crean en Dios. The third logic principle that Paul is giving to these people in order for them to believe in God. Hey, I'm so amazed. You guys are very religious. I saw a lot of altars and I saw the inscriptions to the unknown God. You know what? This unknown God is the one I am going to preach to you today. And he's giving them reasons, principles to believe in this God. The first one is God exists. Also, the second one, this God, the only God, gave us the Bible. And the third one, this God raised Jesus Christ from the dead. Pablo les da los principios entonces a esta gente para que crean. Y le dice, oigan, gente de aquí, ustedes que son muy religiosos, tienen una inscripción, un altar al Dios no conocido. A ese Dios es al que yo predico. Y ese Dios es el que existe, ese Dios es el que nos ha dado la Biblia. Y les dice también, es el Dios que levantó a Jesús de los muertos. Versículo 31, por favor lea conmigo. Pero Dios, voy a leer desde el 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este Dios al cual yo predico es el Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y hoy de nuevo, hermanos, necesitamos comprender todos juntos y poner en nuestro corazón y en nuestra mente que la Biblia provee pruebas. Hechos capítulo 1 versículo 3. La Biblia también provee testigos de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15 dice que en una ocasión después de resucitado, no solo apareció a sus discípulos, sino a más de 500 hermanos a la vez.
hubieron muchos testigos oculares que vieron a Jesús muerto y lo vieron de nuevo vivo. La Biblia también provee mártires, como en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Grandes conversiones encontramos en el libro de los Hechos. Todos estos versículos de los cuales no tenemos tiempo para compartir hoy, pero que nos muestran personas que realmente escucharon este mensaje y creyeron que Jesucristo resucitó de entre los muertos. En ese tiempo muchos dijeron, la tumba está vacía. Sus discípulos seguramente se robaron el cuerpo para que nosotros creyésemos que Él resucitó, pero no es cierto, se lo robaron. Fue algo que no pudieron haber hecho ellos. La piedra había sido sellada, había una serie de soldados romanos, es decir, humanamente hablando, fue imposible que los discípulos sustrajesen el cuerpo de Jesús. Muchos en ese tiempo estuvieron dispuestos a ir a la muerte. ¿Por qué? Porque creyeron que esto, hermanos, era verdad. La resurrección de Cristo es una realidad histórica. ¿Sabe que hay muchas personas que creen en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Francesa? Muchas personas que en el futuro, probablemente, póngale unos 20, 30 años en el futuro, si estamos vivos, y vamos a decirle a mucha gente que pasamos por el COVID, y vamos a contarles la historia del COVID y qué fue lo que pasamos, y mucha gente va a creer, o mucha gente no va a creer. El asunto es que nosotros vivimos esa historia y la vamos a compartir. Es decir, lo que tenemos en la Biblia es de gente que vivió estas cosas y las escribieron para que nosotros hoy las creamos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo realmente es histórica. Es cierto, la geografía y muchos historiadores del tiempo escribieron, hay suficientemente evidencia histórica, geográfica, antropológica, de todo lo que usted le quiera poner. Tenemos suficiente evidencia de que Cristo realmente vino, vivió en esta tierra. Sabemos que Cristo vino y vivió. Sabemos que murió, que fue sepultado, pero que también su tumba no quedó vacía. I know I already said a lot of Spanish words, and I'll try to put that in English perspective. I'm just saying, the resurrection of Jesus Christ is something real, something that really happened. Like, we know that He came to this world, that He lived, that He died on the cross, that He was buried. It's easy for us to understand that because He was human, and all humans lived, died, they are buried. But as true as He lived and died and was buried, it's also true that His tomb is empty right now because He was resurrected by the power of our God. If you don't believe that, sorry, but you're wasting your time in this earth. Because we were created with a purpose. What's that purpose? What's that purpose? To live by God, to live for God, to seek Him. Because what else we can do? La resurrección de Cristo, hermanos, garantiza nuestra propia vida después de la muerte. Y esto es importante que nosotros lo atesoremos en el corazón. Si Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar de entre los muertos. Right, Nathan? Right? If Jesus Christ was raised from the dead, we will be raised from the dead with the power of God as well. And that gives us hope, gives us joy. I mean, death has no power among us. But last but not least, la resurrección de Cristo garantiza el juicio. Last but not least, the resurrection
Jesus Christ guarantees the judgment. Verse 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Este Dios, hermanos, que existe y que nos dio la Biblia para que lo busquemos, es el mismo Dios que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y lo resucitó para darle el poder de algún día juzgarnos a usted y a mí. Esto es algo que le necesitamos predicar a las personas. Porque quiero llegar al último punto, hermanos. Quiero llegar al último punto de esta meditación. Si yo sé estos 3 puntos, si yo sé y los entiendo, y nosotros lo predicamos y la gente lo entiende, ¿qué vamos a hacer con esa información? O sea, Pablo no llegó a Atenas y les predicó, ok, Dios existe, Dios nos dio la Biblia y Jesús resucitó de entre los muertos. Hasta luego, bye bye. No. Les explicó esto con una razón. I'm just telling. What if we understand this? What if we preach this to our friends and family, co-workers, and all people around? Is that it? I mean, when you read, Paul is not just preaching this and saying this, Paul, all right, I'm done, goodbye, thanks for listening to me, bye, I'm done. No, he preached that to let these people know that they did have to do something with that information. Pablo no terminó ahí, hermanos, sino que les predicó a estas personas con un propósito y les dijo, ahora que ustedes tienen toda esa información, ¿qué van a hacer con esa información? Por tanto, todo lo que Dios dice es verdad y tenemos que obedecerlo. Do you believe that God exists? ¿Usted cree que Dios existe? Mueva su cabeza así. En esta forma. Sí. ¿Usted cree que Dios nos ha dado la Biblia? Do you believe that God gave us the Bible? Move your head this way. Yeah. Now, do you believe? Ahora, ¿usted cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos? Do you believe that God raised Jesus from the dead? Move your head this way. Yeah. Is just that an important information? What are you going to do with that information? You have to believe and accept that everything God said is true. And not only that, you have to obey Him. That's the main purpose. Si nosotros creemos todo esto, hermanos, lo que nos queda es aceptar que es una verdad y debemos obedecerlo. Dios, verso 30, ya va a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia y manda ahora, now, today, not tomorrow. Now, He is telling you, He's telling me, He's commanding me that I have to repent. All human beings, in every place, in every city, in every country, must obey God. Must obey God. They need to repent. But what? What if I don't want to do that? Well, you have to recognize as well in verse 31 that you are going to be judged. That made me think a little bit, because one day I'll be in front of God and I am going to give an account about everything I did in this world. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Hermanos, Dios quiere que todos nos arrepintamos, porque algún día vamos a tener que estar delante de Dios y dar cuenta de lo que hicimos
mientras estuvimos en este cuerpo. 2 Corintios 5:10. ¿Saben por qué es tan importante predicar de esto? Porque hay muchas personas a nuestro alrededor que aún no son salvas, hermanos. No podríamos estar alegres, felices y contentos sabiendo que muchas personas entre nuestra familia, entre nuestros amigos y compañeros de trabajo se van a perder. Es por eso que Pablo le predicó a estos atenienses, a estos idólatras, y les dijo: este es el único y verdadero Dios, en él deben creer. Y muchos le rechazaron su mensaje, pero dice el versículo 34, algunos creyeron. Verso 32 dice que algunos se burlaban, pero el verso 34 dice que algunos creyeron. Cuando nosotros salgamos a la calle, vamos a encontrarnos con la misma situación. We have to do this. We have to go out and preach. When Paul did this in this city, according with verse 34, some of them believed in his sermon, his preaching. Verse 32, some of them were mocking, joking about his preaching. And you and I need to understand that if we go out, some people are not going to believe. But some of them are going to believe, are going to obey. So let's try to do God's will, knowing, and I know you already know these steps, but we have to preach to people about these steps. We have to believe in Jesus, we have to repent, confess, and be baptized. But also, we have to live a faithful life till our Lord return to this earth. Yo sé que ya sabemos estos pasos, hermanos, pero hay que predicarlos a aquellos que no lo conocen. Así que siempre les dejo esta diapositiva. Espero que esta enseñanza, hermanos, nos haya animado, porque a veces a uno se le olvidan estas cosas, ¿sí o no? Vivimos en esta vida y olvidamos que Dios existe, que Dios nos dio su palabra para que le busquemos cada día, y que el Señor levantó a Jesús de entre los muertos para resucitarnos a nosotros también. Gracias por su atención, hermanos. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.